En el transcurso de la Gran Guerra Patria, se produjo una infinidad de acontecimientos, planes, operaciones, combates, avances, retrocesos, ocupación de ciudades, pueblos y aldeas, la liberación de esas ciudades, pueblos y aldeas. En cada una de ellas estuvo presente la estrategia del alto mando del Ejército Rojo, que se enfrentaba en solitario contra uno de los ejércitos más potentes y gran tecnología bélica, la Alemania nazi. Ya lo dije en mi primer capítulo, es imposible poder describir cada una de las acciones de arrojo, valentía, sacrificio de hombres y mujeres soviéticos en contra de los invasores. La Unión Soviética fue el país que, escuche bien, soportó casi el 80% del ataque de los países del eje en Europa, por lo que la victoria en la batalla de Stalingrado y la consiguiente contraofensiva significaron el comienzo del desmoronamiento de la maquinaria bélica alemana. Pero los horrores creados por el fascismo y sus mentes enfermizas parecían no tener fin. Fueron estos escenarios horrendos, los campos de concentración o campos de exterminio creados por los nazis. Y he aquí cómo la historia se sobrepone con fuerza contra quienes han querido reescribirlas y presentarlas como obra suya. Y son los libros de historia y los testimonios de aquellos soldados que estuvieron en esos infiernos creados por los nazis y que derriban las falsas historias que se han tejido al respecto. Los historiadores señalan que en su avance por Europa, durante la ofensiva contra las tropas germanas en julio de 1944, las tropas del Ejército Rojo fueron las primeras en llegar a los principales campos nazis de concentración. El más grande, el de Majdanek, ubicado cerca de la ciudad polaca de Lublin. Los nazis, sorprendidos por el ataque rápido de los soviéticos, trataron de destruir toda evidencia de las millares de muertes, los asesinatos en masa. Fue el ejército soviético el que liberó campos de concentración nazis tan grandes como Stutthof, Sachsenhausen y Ravensbrück. La historia es sólida y es precisa. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético descubrió y liberó el campo de concentración cuyo solo nombre es asociado a la barbarie nazi, Auschwitz. Fue el mayor campo de exterminio, ubicado a unos 43 kilómetros de Cracovia, Polonia. Allí fueron enviadas cerca de 1.300.000 personas. De ellas murieron asesinadas en cámaras de gas y tormentos 1.100.000. La mayor parte eran judíos, pero había también polacos, gitanos, prisioneros de guerra comunistas y disidentes de las ideas fascistas. Что мы увидели в первую очередь, это колючие проводы и большие здания деревянные, которые за ними находились. И поначалу мы даже не догадывались, что это вот лагерь, что это лагерь заключенных, а могли так думать, что
какая-то немецкая военная база. Мы увидели 4 трубы, из которых шел дым. Как в дальнейшем мы узнали, это печи, из которых шел дом, где сжигали людей. И самое главное, нас поразили люди, которые кричали что-то, и когда мы подошли ближе, бросились к нам. Это были скелеты, которые обтянуты были полосатой одеждой, грязные, в крови, порванные. Заглянули в барак. Мы видели, темно было, запах очень неприятный, такое зловоние. Вот. Но мы чувствовали, что на нарах, там, не помню, кажется, 3-этажные нары такие, на нарах находятся люди. Но, видимо, это уже были такие люди, которые, такие заключенные, которые уже не могли, состоянию здоровья, вот, уже не могли даже выйти нам навстречу и посмотреть там, что происходит вне этих бараков. Мы видели вот эти тюки там, тюки. Тогда не понимали, что это такое. Потом мы узнали, что это тюки с женскими волосами. Ну, эмоции, конечно, ужаса. Ужаса того, что терпкий запах такой был. Ужас того, что это люди были в страшном положении. Они что-то нам кричали на разных языках. Мы были в маскалатах и, конечно, сразу не определили, кто мы. Но среди находившихся были русские. Они увидели, что у нас шапки со звездочками, и поняли, что идут русские, что идут советские солдаты. Чувствовалось по глазам, что они все понимают, что они получили, что они и освобождены, что тот ад, в котором они находились в это время, все это время, для них закончилось. Entre tanto, en el campo de batalla, el combate del Ejército Rojo contra las tropas hitlerianas proseguía con avances y retrocesos, pero el Ejército Rojo había estado ganando terreno un día tras otro y el nazismo estaba contando sus días para su extirpación total. El 20 de enero de 1945, el mariscal Rokossovski recibió la orden de desviar recursos del segundo frente bielorruso en dirección a Prusia Oriental. Ello obligó al mariscal Georgi Zhukov a detener su avance hacia Berlín. El 9 de febrero, el Ejército Rojo pasó la frontera de Prusia Oriental y descubrió muchas fortificaciones de cemento y supo que derrotar a los alemanes parapetados tras esos muros no sería fácil. A su vez, desde el 13 de enero, las tropas hitlerianas en la frontera de Prusia Oriental sufrían ataque tras ataque del tercer frente bielorruso. El 20 de enero avanzaron hacia Königsberg y tan solo en una semana lograron cercar la ciudad. Pero la defensa alemana era fuerte y retrocedieron. Pero el 29 y el 30 de enero volvieron a la carga. La llegada al campo de batalla de una división Panzer causó muchas bajas entre los soviéticos. En el campo de batalla, donde habían estado luchando junto a sus hombres, el 18 de febrero murió el joven general Iván Chernyakhovsky, ascendido póstumamente a mariscal y héroe de la Unión Soviética. En una breve tregua, los soviéticos se reorganizaron,
Desde el 14 y hasta el 24 de marzo de 1945, los soldados del Ejército Rojo atacaron a los alemanes atrincherados en Heiligenbeil, Braunschweig y Frauensburg. El segundo frente bielorruso lanzó un ataque masivo contra el cuarto ejército alemán. Superado en tropas, armas y valor, el general Müller ordenó la evacuación porque la batalla estaba perdida. El 20 de marzo, los soldados del Ejército Rojo tomaron Braunschweig y el 22 de marzo bombardearon Heiligenbeil, impidiendo que los nazis huyeran por medio de una evacuación naval. El 26 de marzo, los soviéticos entraron en la ciudad y se entabló una lucha feroz por las calles. El 29 de marzo ocuparon la ciudad capturando a los alemanes que no fueron evacuados, entre ellos el propio jefe de las tropas, el general Friedrich Wilhelm Müller. Tras asegurar Heiligenbeil, el 29 de marzo las tropas soviéticas avanzaron hacia Königsberg. Los alemanes carecían de toda posibilidad de recibir refuerzos. Los jefes de esa guarnición habían quedado abandonados a su propia suerte. El 2 de abril se lanzó el bombardeo soviético por aire y tierra sobre Königsberg, mientras que por altoparlantes se advertía a los defensores alemanes que no tenía objeto que siguieran luchando, porque la ciudad estaba rodeada y muy lejos del grueso del ejército germano. Se bombardeó la ciudad durante 4 días y el 6 de abril, el 11º Ejército, guardias del Ejército Rojo, inició el ataque frontal contra la ciudad. Las cosas se dieron con rapidez. El comandante alemán a cargo de la ciudad era el general Otto Lach. Al mediodía del 12 de abril, el primer anillo defensivo estaba aniquilado. Ya no existía. Y por la noche, los soviéticos ya habían destruido el segundo anillo. El segundo día, el 7 de abril, terminó con el triunfo total del Ejército Rojo. Los alemanes se retiraron tras muy violentos combates en las calles de la ciudad. El tercer día, el 8 de abril, continuaron los bombardeos soviéticos y ahora los alemanes nuevamente se retiraban y abandonaban el centro urbano mismo de la ciudad. La mitad de los edificios estaban destruidos. El cuarto día, el 9 de abril, los ataques soviéticos se dirigieron hacia el tercer anillo defensivo, el que no duró mucho.
el general Lasch pidió una tregua a los combatientes del Ejército Rojo y a las 6 de la tarde envió emisarios para pactar la capitulación. Hitler había ordenado al general alemán que luchara hasta el último hombre, pero Lasch lo ignoró. Finalmente, con el objetivo de evitar más muertes, Otto Lasch se rindió la mañana del día 10 de abril de 1945. Las condiciones para la capitulación eran garantizar la vida de quienes habían capitulado, oficiales y tropa, atención médica, comida, trato digno para soldados y civiles prisioneros, lo cual fue aceptado por el general Walisewski. Cuando Hitler se enteró en Berlín de la rendición, ordenó que el general Otto Lasch fuera condenado a muerte en ausencia. La ciudad de Königsberg se integró a la Unión Soviética y hoy tiene el nombre de Kaliningrado. El ejército fascista había sido claramente derrotado. Los costos de vida en ambos lados fue elevado, pero el ejército rojo tenía otra tarea que cumplir, quizás la más importante del conflicto: el asedio y la toma de Berlín.